Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, José María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Gonzalo querido, buenas tardes, buenas noches para la audiencia en las distintas formas en que nos estén escuchando. Un placer estar de nuevo contigo acá haciendo un programa, Gonzalo, ¿cómo estás? Excelente, excelente, muy bien, disfrutando de una tarde ya después de haber tomado un poco de mate también por acá. Hoy vamos a continuar hablando del narcisismo. Ya se está haciendo largo este tema, pero da como para explayarse, ya que es un tema bastante complejo. Hoy vamos a hablar un poquito de algunas características que podemos ver en una persona narcisista, ya con algún tipo de charlas que estuvimos teniendo previamente con José María. ¿Qué me contás, José, de lo que estuvimos hablando? Sí, la idea es que en este programa queden claras algunas características que nos permitan pensar en nuestras realidades vinculares, ¿no? Porque también es interesante señalar que las personalidades con características narcisistas o ya con la patología narcisista hacen daño, ¿no? En los vínculos. Entonces también como ir teniendo en cuenta algunas señales, algunos indicadores para que, bueno, quien esté relacionándose con una persona que manifiesta alguna de estas características pueda consultar, pueda indagar, pedir ayuda. Recordemos el relato del mito, Gonzalo, Sí, que Narciso no es sin eco. claro, Entonces, las personalidades narcisistas van a buscar sí o sí rodearse de personas, digamos, que estén como pendientes de ellas, ¿verdad? Y van a implementar distintas estrategias para manipular o manejar a otras personas que en general también tienen la autoestima pobre, claro. y que entonces se sienten como encandilados, por así decir, por el despliegue que hace una persona que está teniendo características de narcisismo, en el sentido del narcisismo, digamos, destructivo, ¿no? Claro. Eh, Me, sí. me gustaría aclarar acá que es probable que haya mucha gente que se sienta identificado con algunas características de las cosas que estemos hablando, pero que también tengamos en cuenta de que eh, es probable que contemos con distintos rasgos de este tipo de personalidades. No significa que padezcan una patología. Eh, no sé cómo podemos aclarar ese tema, José, vos que estás más en el tema de... Sí, a ver, nosotros estamos brindando, digamos, una mirada filosófica y psicológica muy general, muy básica de lo que implica el narcisismo, como para pensar nuestros vínculos, pensarnos a nosotros mismos y saber que siempre está la posibilidad de pedir ayuda. Exacto, Pero las cuestiones diagnósticas y de patologías y demás solamente tiene sentido en un contexto clínico. exactamente. Esto es solamente una consideración y un diálogo desde los aportes teóricos de algunos autores, para caracterizar teóricamente los rasgos narcisistas, pero para promover el pensamiento crítico siempre de la población, de la comunidad, de nuestros oyentes, en nuestro propio pensamiento crítico y autocrítico, Exacto. para trabajar en definitiva nuestra autoestima. Yo quería rescatar en este sentido un abordaje que hace un psicoanalista que fue discípulo de Freud, que es Carl Gustav Jung, un psicoanalista suizo, que él hace todo un análisis de lo que es la etimología de la palabra persona, ¿sí? Ok, Persona, y que derivan personalidad también, para poder entender esta cuestión del narcisismo, pero del narcisismo destructivo. ok. Si nosotros analizamos la palabra persona etimológicamente, que deviene después en personalidad,
Persona viene del griego prosopón, que significa máscara. Era la máscara de los actores en los teatros, en las obras, en las comedias griegas, que a través de esas máscaras podían incluso amplificar la voz de sus personajes y el auditorio podía escucharlos. De hecho, por eso se inventó la máscara ahí en el teatro griego. Esto después devino al pasar al latín, se convirtió en personare, que significa sonar a través de la máscara. Entonces podemos decir que el tema de la utilización de las máscaras en el teatro en aquella época fue una cuestión más de sonido que estético, ¿no es cierto? Más de amplificación del sonido. Claro, eso ayudaba a amplificar el sonido y que el auditorio, el público, pudiera escuchar bien las voces de los personajes, porque si no, no se le entendía. Claro. Y eso devino en lo que es la palabra persona y personalidad. Tienen la misma raíz etimológica, digamos, de prosopón, que es máscara. Bien. Ahora bien, es imposible vivir sin máscaras, digamos. O sea que todos tenemos caretas en algún aspecto. Todos tenemos caretas, en el sentido de que no nos podemos mostrar de la misma forma en los distintos contextos. Vamos adquiriendo distintas maneras de mostrarnos, de expresarnos. Okay. Y a la vez, digamos, es una manera de sobrevivir también, es una manera de enfrentar las dificultades, los problemas, etc. Es como mostrar una apariencia. El problema radica en que cuando una persona se identifica con su máscara y cree que es su máscara, y eso ya se forma carácter, se forma como una capa maciza de la personalidad, y eso le impide el cambio. Okay. Ahí es donde ingresamos al terreno del narcisismo. Hay personas que se identifican con un carácter, con una forma de ser, con una especie de personalidad. Con un contexto, podríamos decir también. Sí, y entonces eso les impide poder cambiar, porque se identifican con ese personaje, como que se muestran más o menos de la misma forma siempre. Entonces ahí eso impide el cambio. De hecho, si uno analiza la vida de una sociedad, de una comunidad, ve que algunos cambios son muy lentos, porque en general la gente no está dedicada a abandonar sus máscaras. ¿Qué significa abandonar sus máscaras? Que no se hagan rígidas, que uno vaya mostrándose lo más espontáneamente posible ante los demás, de una manera saludable. El problema acá es el exceso de apariencia, o de lo que le llaman algunos autores el falso self, que sería como el falso yo o el falso sí mismo, que es la máscara. Okay. Uno se da cuenta cuando alguien, digamos, es como más transparente y no finge, no aparenta. Ahí tenemos una personalidad más sana, que no significa que no tengas carácter ni nada, sino que significa que no estás aparentando. El problema es cuando vos te acostumbras a vivir aparentando y te convertís en tu propio personaje. Ese personaje se comió el resto del sujeto, digamos. Claro. Entonces no hay posibilidad ahí de una transformación, que es lo que le pasa al narcisista. El narcisista no ve que haya una necesidad de que cambie, sino que en todo caso el otro tiene que cambiar para amoldarse a lo que él o ella considera que tiene que ser. A ver, como para ejemplificar un poco, para traerlo más a tierra todo esto que estás diciendo, José, podemos poner, por ejemplo, en tu caso, el psicólogo que cumple una función en su trabajo y que pretende ser ese personaje en su vida cotidiana, podríamos decir, por ejemplo. Claro, que sería una confusión, es decir,
es como que en ese caso el yo se identifica con un rol y lo lleva a todas partes y sería imposible, o sea, hay gente que puede caer en eso, pero es como que quedaste entrampado en un personaje. Es como que En la este máscara, caso, es como que la máscara se encarna en la piel del yo. claro, exactamente, porque eso te da seguridad, eso te da como cierto estatus, no sé, incluso en la comunidad, ¿viste? Andás por la calle y algunos te llaman por tu profesión, Claro, no te llaman por tu nombre, cómo estás, qué sé yo, sino que te dicen cómo le va licenciado o cómo anda claro. o digamos, la profesión, el rol, es de lo que trabajás, es para lo que estudiás, es en lo que te formás, pero no podés, o sea, no debería uno identificarse con eso, excepto en el consultorio o En el en aula. una clase o en una escuela, claro, pero sabiendo igual, al menos yo trato de promover eso, sabiendo igual que ahí es un encuentro de humanos. Es un Acá, encuentro de humanos. Una corbata, un traje no tiene nada que ver. O sea, de hecho, a mí no me gustan esas indumentarias, pero viste que hay gente que porque ingresa a política o porque tiene algún cargo, se pone una corbata y se convierte en un personaje y que cree que es eso. Y bueno, eso significa que busca su seguridad en el personaje porque en el fondo se siente muy empobrecido, digamos. En el fondo hay una autoestima muy debilitada, muy lastimada. Entonces se refugian en estos personajes. acá me parece O en que, el dinero, en la apariencia, en el tener cosas, etcétera, etcétera. claro, acá también me gustaría hacer un parate para que la gente se ponga a analizar, porque no va a faltar la persona que se sienta identificada y sienta como una especie de agresión o que lo tome como muy personal. Ten en cuenta que estamos hablando genéricamente y que es una característica de alguien que puede llegar a estar teniendo este tipo de inconveniente en su vida y que debería sentarse a analizarlo, no pensar en que nosotros lo estamos atacando porque estamos hablando de una característica, de una patología en muchos casos. Y es un tema realmente muy interesante y apasionante, diría yo, y se puede hablar largo rato de esto, porque también me pongo a pensar en la gente que puedo imaginarme que puede haber gente que esté diciendo, a mí me gusta la gente que se muestra tal cual es, como está diciendo José María. Ahora, estamos hablando, José, de que hay un rostro real detrás de esa máscara o tenemos que tener en cuenta de que ese rostro va a estar en constante cambio, hablando metafóricamente del rostro, ¿no es cierto? Claro, sí. A ver, el tema es que nosotros como sujetos somos un dinamismo permanente, estamos en permanente movimiento, cambio. eh, Nosotros como sujetos humanos, emocionalmente, mentalmente e incluso corporalmente, Exacto. todo está en un dinamismo, en un movimiento constante y podemos ir dándole diversas formas a eso. El problema es cuando uno se identificó con su máscara y entonces no cambia casi. Hay Claro, gente que habla más o menos igual siempre, digamos, exacto. o que tiene gestos y actitudes que más o menos son las mismas de años. Y que incluso ven con malos ojos cuando el otro cambia, cuando el otro introduce una modificación. Pero porque se identificó con su personaje, se identificó tal vez con un trabajo, se identificó con una profesión, Con una o etapa en su se... vida también podría ser. Claro, exactamente. Entonces, pero por qué se identifica? Primero saber que los procesos identificatorios forman parte de nuestra vida, Claro. ¿sí? Forman parte de nuestra vida. El tema es cuando se vuelven rígidos, cuando se vuelven esa máscara dura y no te permite el cambio eso. Venía, Entonces, hasta que nosotros nos morimos,
La idea sería ir dándonos cuenta de esas identificaciones que no nos dejan crecer para poder dejarlas, para poder cambiarlas e ir adquiriendo nuevas identificaciones que den lugar a nuestro dinamismo, a nuestra creatividad, a nuestros impulsos, a nuestras pulsiones, que mayoritariamente pretendemos que sean pulsiones de vida, ¿sí? Que nuestras diferentes identificaciones vayan dando lugar de la manera más creativa y sana posible a nuestras pulsiones, así hasta la muerte. El tema es cuando queda todo encasillado y encerrado en una identidad o en una identificación, y eso hace que la persona diga, yo ya soy así. Claro. Entonces ahí es muy difícil el cambio, porque no le das lugar a la novedad, no te sorprendes de cosas nuevas que podés sentir, no le das lugar al asombro de conocer a otras personas, de vos mismo animarte a conocerte en aspectos que no sabías que tenías, porque como hay tanta inseguridad, la persona se agarra de su personaje y entonces el contexto hasta puede anticipar cómo va a reaccionar tal o cual persona, porque ya la conocen, por así decir. Claro. Es como que dicen, no, ya sabemos ya lo que va a decir, lo que va a hacer, porque se vuelve previsible. Exacta. Y es también, este tipo de gente también tiende a estigmatizar el cambio, ¿no es cierto? Es como que disfruta cuando alguien le dice sos el mismo de siempre. Sí, porque necesitan la reafirmación, ¿no? Claro. Pensemos que la cuestión del narcisista, ahí nos encontramos con alguien que va organizando su personalidad para mantener una autoestima que depende de la afirmación externa. Claro. Es decir, no sé, por ejemplo, si alguien viene y te dice, no sé, vamos a suponer que vos estás en pareja y Sí. estás enamorado y que esto y que lo otro, Sí. pero tenés una autoestima pobre, y viene tu pareja y te dice, mira, yo ya no estoy enamorada, terminemos la relación, me quiero ir, qué sé yo, y vos estabas como logrando cierta autoestima de prestado porque estaba ella con vos, entrarías en un colapso, no la dejarías ir, por así decir. Claro. Es como que necesitas del otro. El narcisista necesita, para sentirse bien, necesita constantemente la afirmación de afuera, y por eso no tolera la crítica, necesita de la aprobación y se siente muy dolido cuando es rechazado o es criticado. En general no hay flexibilidad ahí porque esta máscara se endureció. Incluso se puede ver eso en los rostros. Hay rostros que parecen máscaras, digamos, que tienen muecas, que no tienen sonrisas francas, sonrisas espontáneas, porque se refugian en ese rostro. No sé, hay gente que nunca se va a sacar del bigote, por así decir, Claro. porque no sabría qué hacer, digamos, si se ve sin bigote, por dar un caso así entre lo simpático y lo trágico. Claro. Porque no da lugar a ninguna novedad, ni siquiera en su cara, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de dolor, vos decís alguien que se siente dolido con la crítica, ¿no es cierto? No siempre estamos hablando de dolido, porque por ahí la imaginación de uno puede llevarme a está dolido y ver que está triste, sino que también el dolor se puede reflejar o mostrar con la máscara del enojo o el enfurecimiento contra la persona que le está criticando. Tal cual, es decir, se muestra, ahí está la máscara. Claro. El narcisista es un niño o una niña que están sufriendo, tengan la edad que tengan. Claro, sí. Están sufriendo, sienten dolor, sienten rabia,
sienten envidia y sienten mucha vergüenza. Todo eso lo recubren de un personaje de superioridad, de seguridad, de querer tener la razón siempre, pero todo tiene como una cuestión falsa, ¿sí? Es decir, hay como una especie, se nota que hay algo ahí artificial, digamos, y salta a la vista cuando se le hace alguna crítica o se le señala algún error o alguna falta, que tratan de mantener su control del personaje con bronca, con rechazo. No dan lugar a que vos le puedas hacer una crítica para cambiar. ¿Por qué? Porque ellos entienden que reconocer un error o que el otro tiene razón, interpretan eso como que son inferiores, como que son menos, pero en realidad porque se vienen sintiendo así y tienen que aparentar lo contrario. Okay. Tienen que aparentar lo contrario, sea, no sé, logrando éxitos económicos o poder adquisitivo o lo que fuere. Digamos, suelen utilizar eso como para mostrarse superiores, pero son incapaces de mostrar su dolor, mostrar su sensibilidad, su vulnerabilidad. Acá hay otra palabrita que no nombramos mucho como característica también de la personalidad narcisista, que es ese orgullo, el orgullo narcisista, que implica un desprecio del otro. Okay. El orgullo viene, el orgullo en el sentido destructivo, ¿no? Claro. Porque viste que la palabra orgullo también tiene una carga social y qué sé yo. Pero el orgullo junto con esta especie de autosuficiencia, y también la vanidad, como otra característica, la vanidad y la superioridad. Todo eso forma parte de la máscara, de esta especie de capa protectora, que es muy difícil de conmover, porque al identificarse ellos piensan que son eso, digamos. Ni hablar del rasgo del perfeccionismo, porque con el perfeccionismo ellos tienen la ilusión de que están, digamos, siempre que las cosas salgan exactamente como quieren, tienen la sensación de que están bien. Falla algo y se sienten pésimos. Precisamente ahí está el sentimiento verdadero, ¿no? El sentimiento de, en realidad, ser dependientes, estar tristes, estar heridos, tener una autoestima baja. Entonces, cuando cae toda esa capa, recién ahí se puede hacer algo para poder empezar a cambiar. Pero para eso la persona tiene que ser consciente de que necesita ayuda, digamos, ¿no? Perfecto. Hoy, ahora mientras estabas hablando, se me vino a la cabeza las redes sociales, que una vez escuché decir a alguien que las redes sociales son potenciadores porque uno va demostrando con mayor intensidad qué clase de persona es en una red social, y esto de las máscaras, o sea, que vienen a ser una metáfora de las características de este tipo de trastorno de la personalidad, me lleva a pensar, por ejemplo, a los filtros que se utilizan muchas veces en exceso, sobre todo en Instagram, que hay una frivolidad, es como un depósito de frivolidad importante, en donde podemos ver gente que se ve de una forma en las redes y de otra forma en la vida, o sea, físicamente o personalmente. Ah, claro, las fotos con aplicaciones con filtro y esas cosas que se restan años y demás. Bueno, ahí tenés un claro ejemplo. La persona, cuando se saca una foto con esas aplicaciones que en realidad dan otra apariencia. Claro. O viste que hay una marca de tintura para el cabello que sale Mirta Legrand.
ahí Ajá. y sale sin ninguna arruga. Mirta Legrand con su pelo teñido, qué sé yo, no me acuerdo la marca de esa tintura, pero no tiene ninguna arruga. Y Mirta Legrand, ¿cuánto tiene? 90 y pico, ¿verdad? Y sí, tiene, arriba de los 90 está. Es imposible que no Claro, tenga pero arrugas. en ese producto ella no tiene ninguna arruga. Entonces ahí está la falta de aceptación de la realidad. Es como el personaje, ¿viste? Esto de la diva. Es como que El, es como que ahí la máscara está muy evidente. es muy evidente y toda su vida es Mirta Legrand, pero del personaje. Claro. Capaz que no salga a comprar algo, primero que no la imagino saliendo a comprar algo, pero vamos a suponer que saliera, no la imagino que saliera sin maquillaje. Bueno, pero A ver, acá estamos sí. hablando de Mirta Legrand a modo de ejemplo, teniendo también en cuenta de que hoy en día, porque hubo hace un par de años atrás, unos 10 años atrás, no podíamos imaginarnos nosotros utilizando Photoshop, porque era algo que estaba como alejado de nuestro alcance, o al menos de la mayoría de la población. Y hoy en día, con estas aplicaciones que son gratuitas y todo el mundo las puede tener al alcance de su mano en el teléfono, es como que hoy en día todo el mundo está actuando del mismo modo que lo hace esta señora, nada más que ella tiene un par de ceros más en su cuenta bancaria. Sí, pero a la vez vos te das cuenta cómo sufren. Claro, sí, totalmente. Te das cuenta cómo sufren porque, a ver, la imagen que brinda el espejo o la imagen que brinda una selfie o una foto o Instagram o Facebook o la red que sea, no importa, esa imagen no existe. Totalmente. O sea, es una ilusión, ¿me comprendés? Exacto. O sea, son las sombras de la caverna. Lo que mirás en el espejo a la mañana, no sé si te mirás al espejo o no, hay gente que se mira al espejo y se mira mucho, o en los gimnasios. El yo que va ahí se mira, cree que existe esa imagen, digamos. Claro. Y se celebra a sí mismo o se critica, qué sé yo, hay gente que rompe los espejos, en fin. Pero la trampa está ahí. No existe esa imagen. Exacto. Nosotros estamos en construcción y lo mejor que podemos hacer con la vida, que encima no es demasiado larga, es poder construirnos desde una autoestima saludable, reconociendo nuestros errores, reconciliándonos con nuestros traumas, elaborando nuestras heridas, queriéndonos con nuestros defectos y con nuestras capacidades, nuestros recursos. Eso es lo que te permite disfrutar de la vida. Tengas más, menos plata, no importa. Te permite disfrutar de la vida, sentirte muy bien con vos mismo, pero auténticamente, no sintiéndote bien con tu máscara. José, estamos ya en tiempo cumplido. Sí. Me gustaría, si te parece bien, que nos puedas dar un cierre y palabras finales para la gente que está escuchando. A ver, que estuvimos hablando tanto de esto y que por ahí puede identificarse con algunas cosas. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Primero, digamos, no perder nunca la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, más allá de que nos levantamos a la mañana y empezamos a hacer cosas, etcétera, 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 nuestras obligaciones, nuestro trabajo, lo que fuere, o la gente que está con sus hijos, familiares, etcétera, siempre reservar un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos es un paso muy importante. No negar aquellas cosas que nos están afectando, que nos están molestando, y poder ponerle palabras. Es decir, si te sentís incómodo, incómoda con alguien que, digamos, con quien estés teniendo un vínculo, poder decirlo.
Y si te llaman la atención cosas de tu propia personalidad que no te cierran, no sé, por ejemplo, si te das cuenta que mentís conscientemente, que aparentás O conscientemente, que abusás, que te estás mintiendo, que hay algo, hay un ruido de fondo. Si te das cuenta que hay una especie de autorrechazo, autorreproche, autocrítica muy excesiva, no dudar en pedir ayuda, porque el tiempo sigue pasando y vamos perdiendo la posibilidad de relacionarnos primero que todo con nosotros mismos bien. Y si uno no se relaciona bien consigo mismo, tarde o temprano termina maltratando al que está al lado. Exacto. Sí o sí. No, acá no hay, ambigüedades. La persona que no se quiere a sí misma, que está teniendo dificultades consigo misma y que en base a eso quiere tener vínculos, más cuando son vínculos así de pareja, por ejemplo, que viste que en nuestros contextos socioculturales como que la gente quiere estar en pareja por alguna razón todavía, es como que eso tiene un valor así muy importante. Es una norma. Es como una especie de norma, pero terminan maltratando. Y el que se deja maltratar también es porque tiene esta función de la ninfa eco, porque tiene la autoestima también pobre, claro, y no hace la denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Se termina naturalizando y es como que pasa a formar parte del paisaje, por así decir, de la costumbre. El que maltrata y el que se deja maltratar. No dudar en pedir ayuda para aprovechar el tiempo de vida que tenemos para vivir bien. Y vivir bien tiene que ver con sentirnos bien con nosotros mismos, porque si no vas a ver la vida de una manera así muy empobrecida, porque la propia autoestima está empobrecida. Perfecto, gracias José. Así que bueno, como cierre le podemos decir que no pierdan el tiempo y que pidan ayuda. El tiempo es el único recurso que se nos va acabando y se nos escapa entre los dedos todo el tiempo. Y que como dijo José, la vida es corta y es una sola. Así que bueno, con eso los dejo pensando. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Nos escuchamos entonces, un abrazo para todos, excelente semana, que estén muy bien y será hasta la próxima. Un abrazo, Gonzalo querido. Chau, José.